Tenemos más de 100 pupilas donde vernos vivos y más de 100 mentiras que valen la pena. También son más de 100 los motivos para hacer de este mundo un lugar mejor y, por suerte, muchas más de 100 y de 1000 las personas y las entidades que se levantan cada día con esa ilusión, con ese proyecto. Comienza Participa. Estamos ya con Claudia Usuga. Claudia, muy buenas tardes. Bienvenida a Córdoba TV. Claudia, eres responsable de Educación para el Desarrollo dentro del Centro de Iniciativas para la Cooperación BATA. Así es. Que nacía en el año 94 en Córdoba y que prosigue con ese trabajo transversal basado en procesos alternativos a nivel nacional e internacional y ocupando todos los campos, desde la cultura, la sociedad, la política hasta la economía y, como siempre, enlazando culturas, ¿no? Exacto. A ver, ese es como, si pudiéramos definir nuestra razón de ser, es esa, Sí. ¿no? Enlazar culturas, porque pensamos que en la diversidad hay una grandísima riqueza, ¿no? Y no solamente la diversidad de orígenes, sino de formas de ser, de hacer, de pensar, de construir y de crear, ¿no? Entonces, para nosotros lo de enlazar culturas es como esa forma de hacer, de generar procesos a través de esto. Muy bien, educando en valores y muy integrados, por supuesto, en esas 50 medidas que proponía la coordinadora Córdoba Solidaria. Sí, a ver, nosotros somos parte de Córdoba Solidaria, tanto desde la parte de cooperación como desde la parte de educación participamos en Córdoba Solidaria, y cuando se plantearon las 50 medidas, pues se buscaba que estuviéramos recogidos todos los colectivos o todas las asociaciones y personas que hacemos parte de ella. Entonces, pues ahí se trabajó lo que fue la educación para el desarrollo y la comunicación, que son ejes muy fundamentales de lo que hacemos en BATA, ¿no? Y desde Córdoba Solidaria lo que se perseguía con estas medidas es que seguir poniendo en valor, ¿no? Esas dos estrategias, lo que tiene que ver con la comunicación y con la educación, porque también pensamos que si no nos educamos, si no, claro, para ser ciudadanas también tenemos que educarnos, tenemos que conocer qué está pasando. Entonces, la educación para el desarrollo es fundamental para eso, ¿no? Entonces, desde Córdoba Solidaria ese es uno de los aspectos que estamos trabajando, unido a todas las otras medidas que tenemos también que tienen que ver con la interculturalidad, con la comunicación, como decía ahora, ¿no? Entonces, para nosotros esa es una de las que más nos identificamos. Y esa contribución, digamos, que cobra todavía más fuerza, si cabe, con el Encuentro Internacional Enlazando Culturas. El año pasado teníamos la suerte de presentar aquí su 7ª edición, si no me equivoco, Sí. Enlazando Culturas 2011. Ya vemos que existe esa página web, pero todavía estamos trabajando muchísimo, ¿no?, para Sí. hacerlo realidad. Bueno, Enlazando Culturas 2012 se plantea nuevamente para hacerlo ahora en noviembre. En noviembre son las fechas de Enlazando 2012 y estamos trabajando bastante, sobre todo porque el contexto internacional es que no nos deja mucho huequitos, ¿no? Entre la situación de la crisis, pero también los contextos de cada uno de los países, ¿no? Por ejemplo, las personas que van a venir de Guatemala están ahora inmersas dentro de un contexto de represión, de violencia con los pueblos indígenas. Entonces, claro, su prioridad ahora mismo sí que es venir, pero para denunciar y poner en conocimiento de toda la sociedad qué está pasando en su país, ¿no? Entonces también eso hace que sea más difícil organizar, porque todos los días el contexto te cambia, ¿no? Entre los conflictos propios de cada uno de los espacios, también la situación de los visados. Ahora estamos teniendo muchos problemas con los visados. Ahora, por ejemplo, toda América Latina, básicamente Sudamérica, necesita visados para entrar a España. Los requisitos son, a veces no lo conseguimos, ¿no? Por ejemplo, pues Bolivia, ¿no? Les exigen para poder entrar a España tener 63 euros por día que van a estar aquí, y la gente no lo tiene, y nosotros desde el proyecto tampoco podemos proporcionarlo. Entonces son como una serie de dificultades que nos encontramos, pero aún así eso, seguimos trabajando para poder superar todas esas dificultades, y sobre todo con la intención de decir, bueno, pues lo importante es eso, es encontrarnos, intercambiar, plantear todas esas alternativas que en otros lugares se están desarrollando y que aquí pueden ser útiles, porque no podemos desconocer que hay en América Latina mucho camino andado en lo que tiene que ver con crisis y con estas situaciones, porque las hemos vivido siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues algunas cositas sí que podemos plantear.
Claro, porque efectivamente la clave y la esencia de este encuentro sigue siendo ese compartir, ¿no? Ese intercambiar experiencias siempre con el estandarte de la educación popular, ¿no? Claro, porque nosotros planteamos que la educación popular para nosotros es el enfoque con el que trabajamos, ¿no? Entonces, bueno, educación popular significa participación, significa construir el conocimiento desde la base, ¿no? Desde cada una de nosotras mismas, ¿no? Entonces, pues para nosotros ese encuentro tiene que ser ese intercambio, ese compartir, ese que vengan, no solamente que vengan y nos cuenten su experiencia, el cómo lo hacen, qué están logrando en sus comunidades, qué dificultades están encontrando, sino también qué hay aquí, ¿no? Potenciar mucho qué hay aquí, qué experiencias están desarrollando. Por ejemplo, a la gente de otros países le interesa mucho todo lo que es este movimiento y esta movilización que se está dando aquí, llámese 15M, llámese mesas de convergencia, interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque hasta hace unos años, pues eso aquí era muy, no se veía tanto como está saliendo ahora, ¿no? Entonces, ese intercambio también a nivel de esas experiencias de más movilización, reivindicación y todo eso sí que se dará nuevamente, claro. Mantenemos un lema común, es creando sin permiso un mundo de libertad, pero ¿cuál va a ser el elemento diferenciador o cuál va a ser la característica de esta edición 2012? Esta edición 2012, una de las características que va a tener es que se va a basar mucho en esa movilización, lo que es la movilización social, porque como te comentaba ahora, todos los países que van a participar tienen conflictos, algunos, como el caso de Colombia, que son conflictos que se han extendido a través de la historia y nos han acompañado siempre. Por ejemplo, pues Guatemala con toda la situación de los pueblos indígenas, Bolivia con toda la situación que hay ahora también, ¿no? Pues entonces vamos a trabajar mucho lo que tiene que ver con esa movilización social, ¿no? Y el mismo contexto español que también es lo que nos plantea, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo está surgiendo esa movilización? ¿Cómo estamos participando de esa movilización? ¿Qué estrategias se han utilizado en diferentes lugares? ¿Qué cosas podemos seguir trabajando y poder ahondando más, ¿no? Porque siempre esa movilización social es como resultado de esa formación política que las personas tenemos, ¿no? Entonces, pues hay que hacer énfasis ahí en cuál es esa formación política que necesitamos para poder movilizarnos más. Y todo ello a través, como siempre, ¿no? Intercambios también virtuales, ¿verdad? Talleres y todo con esa cristalización final, esa elaboración, porque no es simplemente un encuentro, sino que todo ese intercambio luego se va a trasladar al papel, ¿no? Va a quedar constancia y se va a intentar que realmente sea útil y sea funcional, ¿no? Claro. Lo que pasa con estos encuentros es que, a ver, son encuentros en los que trabajas todo el año para poder hacer el encuentro, llega el encuentro, son momentos muy emotivos, muy bonitos, porque el ver a toda la gente por la ciudad, pues van a un colectivo de mujeres, van al centro penitenciario, van a los institutos, vamos a muchos lugares, pero luego necesitamos también, bueno, esto, o las personas que no han podido participar, que no han podido estar o queremos aprender de esto, ¿cómo lo hacemos, no? Este año se han planteado, por lo regular siempre se hacen unos vídeos que recogen como las temáticas y todo esto. Este año se ha planteado también hacer una exposición que recoja todos esos años que llevamos trabajando, las experiencias que han venido, qué ha sido lo significativo de esas experiencias, que hemos aprendido de ellas. Entonces se pretende hacer esa exposición y poderla mover por muchos lugares. Por eso lo definís como laboratorio de acción, ¿no? Porque no solo reflexionamos en ese entorno, ese marco pedagógico, sino que también queremos que cada año pues, la contribución sea mayor, ¿no? Claro, claro, porque si nos quedamos solamente en la reflexión y no pasamos a la acción, tampoco estaríamos haciendo educación popular, ¿no? Porque la educación popular se basa en eso, pues yo reflexiono, conozco, analizo, sobre todo veo mucho esa realidad que hay para luego poder pasar a la acción y poder transformar algo, ¿no? Si nos quedamos solamente en analizar lo malo, lo bien que estamos, no estaríamos transformando, y el objetivo final es esa transformación. Entonces ahí va el sentido de lo del laboratorio, ¿no? Que a través de ese intercambio se puedan crear cuestiones concretas, ¿no? Efectivamente, recursos, material didáctico, decíamos también esa muestra, esa exposición, ¿hay fechas ya cerradas para el desarrollo de la experiencia? El del 5 al 11 de noviembre. Del 5 al 11 de noviembre vamos a estar con diversas actividades que son, empezamos con unos talleres en algunos centros educativos, luego continuamos con las jornadas Pablo Freire, que son esas jornadas de reflexión pedagógica, y bueno, tenemos también, como siempre, como se han ido dando estos años, por las noches, pues la muestra de documentales. También tenemos. Muy bien, bueno, y hablando de documentales, tenemos que hablar de comunicación, ¿verdad? Reflexionando sobre la diversidad desde la experiencia, con esa muestra
esa imagen del sur que sería la primera fase, la primera etapa de todo el gran proyecto, ¿no? Sí, la imagen del sur es una muestra de documental y cine social que justamente este año cumple su 10º año de estar aquí en Córdoba. La gran riqueza de la muestra, que este año lamentablemente va a ser un poquito más pequeñita por cuestiones económicas, es el intercambio con los documentalistas, con las realizadoras y con personas que hacen parte de esas historias que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Entonces, pues esa muestra de documentales nos va a traer imágenes de Guatemala, de Colombia, de África, de Nicaragua, de diferentes lugares, también imágenes de aquí de España, de este contexto. Entonces, bueno, pues todos los días en la noche, del 5 al 11 de noviembre, estaremos en algunos días en la Filmoteca, otros días en la Escuela de Participación Ciudadana, estaremos viendo esos documentales, compartiendo con algunos de los realizadores que ha sido posible, y intercambiando también con los colectivos y organizaciones sociales de Córdoba que trabajan estas temáticas y que también nos dan su visión sobre bueno, pues esa otra realidad que a veces no conocemos tan de cerca. Esa visión poliédrica, porque son casi 200 historias, unos 30 países, incluso este año tenemos nuevas adquisiciones, ¿no? Desde China, por ejemplo, o Filipinas como escenario, ¿no? Sí, sí, tenemos una gran variedad. Como decía ahora, lo que es una pena es que la financiación no nos llegue a tiempo, ¿no? En este caso es porque no hemos tenido a tiempo la financiación. Este programa es financiado por la Junta de Andalucía. Todos estos impagos y todas estas cuestiones pues ha hecho que no podamos tener a los realizadores aquí presentes. Entonces, pues tú imagínate lo que es un documental de China o de Filipinas, poder traer a sus realizadores, a quien hace la historia, pues sería muchísimo más rico. Pero bueno, otro año será y nos conformaremos con verlo a través de la pantalla. Toda una estrategia de comunicación y educación para el desarrollo, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de eso que decía Unamuno, de la intrahistoria, ¿no? Aquí lo nombramos de vez en cuando porque es verdad que es esa otra parte, eso que se escapa de los telediarios, eso que no aparece en los informativos, ¿no? Claro, esa parte que es invisible, ¿no? Porque, por ejemplo, todo el conflicto de Guatemala o de Colombia mismo en los informativos no sale, y a veces cuando sale una reseña de un segundo que no te da tiempo ni de ver qué pasó, ¿no? Entonces yo creo que visibilizar todo eso que está pasando, no solamente para que los conozcamos, sino para que actuemos, ¿no? Y en este momento también en el que se está como enfatizando tanto y queriendo como tanto contraponer los pobres de aquí con los pobres de allá, el conflicto de aquí con el conflicto de allá, nosotros, Batá y también pues desde Córdoba Solidaria, lo que planteamos no se trata de contraponer los unos y los otros, se trata de analizar qué es lo que está pasando en todo el mundo, cuáles son esas causas de lo que está pasando y cómo podemos contrarrestar esas causas más globales, ¿no? No se trata solamente de decir ya no hay más ayuda al desarrollo, sino bueno, pues qué tipo de ayuda hay que empezar a hacer a partir de ahora, ¿no? Y cómo se puede hacer, no negando que eso sigue existiendo y sigue estando, ¿no? Incluso analizar en la interacción entre los agentes sociales del norte y del sur, ¿no? Ya que hablamos de contraposiciones, ¿no? Claro, claro, no, hay que analizar todo eso que está pasando, y también yo creo que todas las personas tenemos la necesidad y el derecho de saber qué ocurre, ¿no? En esos otros lugares del mundo. Entonces, tanto la imagen del sur como Enlazando Culturas, como muchos otros proyectos de exposiciones que tienen las organizaciones, ¿no? Y que ahora también se están viendo afectados por todos estos recortes, incluso los proyectos de cooperación internacional que se están viendo tan afectados, pues es necesario que conozcamos que eso que está pasando, ¿no? Y también que seamos como conscientes de lo que hasta ahora se ha hecho, ¿no? Porque se han hecho muchísimas cosas muy interesantes, ¿no? A nivel de cooperación, de educación, que es necesario seguir reforzando, ¿no? No podemos decir borrón y cuenta nueva, ¿no? Pues venga, ya no existen, a partir de hoy ya no existen, solamente existimos nosotros, ¿no? Hay que intentar como seguir trabajando en esa visión, que era algo que ya se había avanzado un montón, ¿no? ¿Crees que vivimos un poco encadenados a lo que nos ofrecen los medios? Porque diera la sensación de que si no aparecen las noticias en realidad no está sucediendo, ¿no? Claro, sí, pero también yo creo que porque las personas no hemos desarrollado totalmente como esa capacidad crítica, analítica y reflexiva de buscar nuestra propia información, que yo creo que ahora en todas esas movilizaciones que se están dando sí es el resultado de eso, de yo busco mi propia información y yo tengo una conciencia crítica sobre lo que está pasando, ¿no? Pero sí que vivimos encadenados porque, como tú dices, o sea, parece que lo que no se muestra es que no existe, y no es que no existe, es que no lo quieren mostrar, ¿no? O no quieren verlo de esa manera. Entonces, y cada vez hay menos programas, por ejemplo, como este, ¿no? Que te cuenten lo que está pasando en tu propia ciudad, porque a veces no te enteras ni de lo que pasa en tu propia ciudad, ¿no? Entonces yo creo que
Ahí también, por ejemplo, las redes sociales juegan un papel fundamental, porque en las redes sociales pues podemos interactuar. Tampoco a las redes sociales llega a todas las personas ni a todo el mundo, ¿no? Aquí mismo en España hay muchos pueblos que no cuentan con internet, a que no les llega, que tienen que desplazarse para poder ir. Entonces, bueno, pero yo creo que en eso sí que tenemos nosotros mismos que poner mucho de nuestra parte para poder adquirir mayor información y por lo tanto mayor formación. Y por eso es tan trascendental el poder acudir a esta muestra, porque al lado de los grandes temas como la inmigración o temas, por ejemplo, como la explotación sexual, seguimos hablando, por supuesto, de violencia de género y también hablamos de medio ambiente, ¿verdad? También hablamos de cómo explotamos los recursos y cómo destruimos el planeta, ¿no? Claro, hablamos de eso y también unido, como es que este año parece que somos muy dados a juntar muchas pequeñas cositas, ¿no? Porque en ese tema específico del medio ambiente, del cuidado del entorno, sí. También se va a trabajar una pequeña muestra indígena, una muestra de los pueblos indígenas, y en esta muestra de cine indígena básicamente se va a rescatar mucho eso, ¿no? El cuidado de la tierra, el por qué la importancia de ese cuidado de la tierra, que parece que todos lo sabemos, pero parece como que no hemos logrado meterlo muy dentro de nosotros, ¿no? Entonces, pues las poblaciones indígenas que durante toda su existencia han cuidado de esa tierra y que ahora parece que no solo la tienen que cuidar, sino que tienen que defenderla y luchar por su territorio, ¿no? Que dice a veces como, ¿dónde está el límite de lo que está pasando, ¿no? Entonces también vienen documentales bastante interesantes que nos cuentan toda esa situación medioambiental y cómo deteriorando esos territorios, esos pueblos indígenas, también estamos deteriorando todo el entorno, ¿no? Por ejemplo, en el caso de América Latina, todo lo que tiene que ver con el Amazonas, el pulmón del Amazonas, pues todo lo que están haciendo ahora ya las multinacionales. Entonces, bueno, pues es una muestra verdaderamente interesante y que nos va a dar muchas pistas y muchas ideas sobre toda esa realidad. Y sin embargo, comunicación abarca más fases. De hecho, en una segunda etapa hablaríamos de talleres de comunicación, edición de vídeos e incluso un concurso de cortos, ¿no? Con temática social y muestras itinerantes. Es decir, que para Batá se ha convertido en una gran plataforma, ¿no? El soporte audiovisual. Ya participabais incluso en Suroscopia, ¿no? Hace muy poco. Claro, sí, para nosotros toda la parte que tiene que ver con la imagen, con la comunicación en general, ¿no? Porque entendemos la comunicación como esa relación entre las personas y entonces, bueno, pues como es esa relación entre las personas, también todos los medios que utilizamos, entonces pues está el audiovisual, está la radio, está todo esto, pero sí de verdad que a través del audiovisual, pues es que es como que estuvieras allá viviendo esa historia, ¿no? Entonces el audiovisual sí que se ha convertido para nosotros en algo muy importante. De hecho, también una de las organizaciones que viene enlazando culturas, una de las realizadoras es una chica indígena que es bastante interesante como toda su trayectoria y su recorrido porque se han dedicado mucho a trabajar el tema de género desde el audiovisual también, ¿no? Cómo visibilizas esa mujer indígena a través del audiovisual. Entonces, enlazando culturas, pues también como se une a esa muestra de documentales, también potencia bastante el conocer esa otra forma de hacer documentales, de trabajar el vídeo y de mostrar una imagen. Una imagen y un vídeo en el que también participan cada vez más los españoles, ¿no? Porque este año también ha subido, se ha incrementado, no sabemos si porque existe más conciencia o sencillamente porque hay más necesidad, ¿no? De contar realidades también cruentas y difíciles de aquí de España. Sí, de hecho de España hay bastante material, algunos son de Córdoba como tal, hay uno muy bonito que a mí me gusta mucho que se llama Reflejos, que es de aquí de un instituto, del Instituto Bateu Inurria, y ellos empezaron a hacerlo el año pasado para un concurso que tuvimos de cortos, no lograron terminarlo y lo presentaron ahora, y es bastante interesante porque muestra la realidad de aquí, ¿no? Entonces, en la muestra, que en un momento dado nace con la intención como de mostrar esa imagen del sur, desde los realizadores de allá, pues también ahora cada vez se incorporan más realizadores de acá, o producciones compartidas también hay bastantes, ¿no? Que también es muy interesante porque es complementar esas visiones, ¿no? Sin perder un poco la esencia de la muestra. Claro, y es la plasmación de alguna manera de lo que busca siempre Batá, ¿no? Decíamos, ese intercambio y ese confluir, ¿no? de ideas, esa convergencia entre diferentes culturas y diferentes ópticas, ¿no? Claro, porque ahí está como la gracia del asunto, ¿no? Ahí está la gracia del asunto, ¿no? En que cómo vemos todas las personas como esa realidad en la que estamos inmersos, pero sobre todo qué alternativas, ¿no? Enlazando Culturas tiene una visión siempre, intenta tener una visión como muy proactiva, muy positiva de la cultura y de las luchas como de esas culturas, ¿no? Porque si bien todos vivimos dentro de una realidad
ahora un poco que cuando hablamos con la gente, lo único que hablamos es si hemos ido al INE, no hemos ido al INE, si ya está en el paro, si te queda poquito, pues como el cambiar ese discurso por decir, pues mira, en mi país hacemos las cosas de esta manera, en mi país hemos salido de esto, ¿no? Entonces, como todas esas cosas, yo creo que es lo que enriquecen y es como el quid de la cuestión, ¿no? Lo interesante de este encuentro, ¿no? Y también que es como un baño de agua fresca, porque ves que mucha gente en muchos lugares está luchando como por construir, ¿no? Y como decíamos, ¿no? De crear sin pedir permiso ese mundo de libertad, ¿no? De construir esas otras cosas, esas alternativas, esas estrategias que nos hagan a todos vivir un poco mejor, ¿no? Bueno, o mejor, definitivamente a todos vivir mejor y lograr como esos ideales que nos hemos planteado. Llevar a término, llevar a la praxis esas 50 medidas, ¿verdad? Siempre trabajamos con ese espíritu, aunque hayamos preguntado concretamente por ellas, pero es evidente que inunda, ¿no? El trabajo, el día a día de todas las organizaciones que están coordinadas, ¿no? Por Córdoba Solidaria. Claro, de hecho las 50 medidas que se construyeron así de manera colectiva, pues seguimos trabajándolas también en los centros educativos, dando a conocer también que eso no es algo que solamente nos hayamos planteado desde Córdoba Solidaria, sino que es algo también que involucra a toda la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, ahora pues ahí tenemos una acción que tiene que ver con educación al desarrollo, también con la comunicación, con la cooperación, bueno, con todo, es que cualquier cosa que toquemos tiene que ver con todo. Exacto, y es una acción que tenemos el próximo miércoles, que como todos sabemos es el Día de la Erradicación de la Pobreza, de Pobreza Cero y todo esto, ¿no? Y es una acción en la que vamos a plantear desde los colectivos de Córdoba Solidaria que, o sea, lo que decíamos ahora, no podemos seguir contraponiendo pobreza, no se trata de que todos seamos pobres, ni quién es más pobre ni menos pobre, sino, bueno, pues hasta qué punto tenemos que seguir aportando desde todos los lugares para que, pues, todas las personas tengan esos mínimos derechos, esas condiciones de vida dignas, ¿no? Esas condiciones de vida dignas, porque eso es lo que hablamos, ¿no? A nivel de acceso a salud, alimentación, agua potable. Entonces, el próximo 17 estaremos, igual que todas las ciudades españolas, reivindicando que esas políticas de cooperación internacional tienen que volver a estar, tienen que volver a ser justas, tienen que volver a tener destinaciones, porque si no, pues la situación va a ser muchísimo más grave, ¿no? A nivel mundial. Muy bien, pues entonces tendremos que acudir a esa llamada. Tenemos muchas citas, como decíamos, el próximo día 17, con todos los colectivos, con todos los ciudadanos y también con esa muestra de la imagen del sur y, por supuesto, con ese Enlazando Culturas que decíamos arranca el 5 de noviembre, del 5 al 11. Así que, Claudia, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros y, por supuesto, desde Córdoba TV, pues os esperamos para cuando sea necesario, para que sigamos invitando a la reflexión y, como decías antes, ¿no? A que entre un poquito de agua y de aire fresco. Pues muchas gracias a ustedes y la verdad que es bastante interesante el poder visibilizar todas estas cosas que si no se quedarían un poco ahí guardaditas o en los carteles que a veces nadie mira. Pues entonces muchísimas gracias, Claudia Usuga, responsable de Educación para el Desarrollo desde el Centro de Iniciativas para la Cooperación BATA. Gracias y hasta muy pronto.